Vamos a la palabra de Dios. Ayer les animaba a que leyeran en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Como ven, es un pasaje extenso y por asunto de tiempo no lo voy a estar leyendo completo. Hoy continuamos con nuestra serie de predicación sobre temas escatológicos que hemos titulado Esperanza para el futuro, lo que la Biblia dice sobre el fin. Y el domingo anterior nuestro hermano Matías hizo un magnífico trabajo explicando Mateo 24. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Vamos a estar leyendo solo los primeros 8 versículos, aunque la idea es abordar el capítulo completo. Primera a los Corintios, capítulo 15, dice: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Quiero que vaya conmigo ahora, por favor, al versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Señor, gracias por tu palabra, la cual es verdad. Y es mi oración que podamos estar firmes en esta verdad, que podamos ver con los ojos de la fe, que podamos, Señor, tener esperanza, una esperanza real, una esperanza viva. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una época en la que todo debe pasar por el filtro de la ciencia para ser considerado creíble. Si no se puede medir, si no se puede pesar o reproducir en un laboratorio, muchos piensan que simplemente no puede ser verdad. Por eso, cuando la Biblia afirma que Jesús resucitó de entre los muertos, algunos lo descartan como un mito antiguo o una fábula piadosa sin base científica. Pero detengámonos un momento. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre la resurrección?
Desde una perspectiva natural, la ciencia describe cómo funciona el mundo, las leyes de la biología, de la física, de la química, pero no puede decirnos qué es posible para Dios. Los científicos lo que hacen es observar regulaciones o regularidades en la creación y a eso le llaman leyes naturales. Pero lo cierto es que esas leyes naturales no son fuerzas independientes, no son fuera de Dios, más bien son la descripción de cómo Dios en su fidelidad normalmente sostiene su creación. De hecho, si Dios no sostuviera la creación, ¿qué seguridad pudiera tener un científico de que la ley natural va a permanecer siendo ley? El doctor Bernd Poitres, quien ha escrito mucho sobre la relación entre ciencia y teología, explica que las leyes naturales son la expresión constante del poder y el carácter de Dios, no son sus límites. Dicho de otro modo, el Creador no está sujeto a sus propias criaturas. Si Dios sostiene cada átomo del universo con su palabra, ¿qué no puede hacer? Cuando lo desee, puede intervenir soberanamente para manifestar su gloria de una manera que va más allá de lo ordinario. Así que lejos de contradecir la ciencia, la resurrección de Cristo afirma su fundamento más profundo, que el universo no es autosuficiente, sino sostenido por un Dios personal y poderoso. Entonces, la resurrección no es una violación de las leyes naturales, sino una manifestación del Dios que las estableció y las usa conforme a su propósito redentor. Así que estoy haciendo esta introducción porque muchos rechazan el Evangelio por pensar que esto es un mito o que esto no puede ser posible. Pero cuando tú crees que Dios, el Creador, no está sujeto a estas leyes naturales, sino que obra por encima de ellas, entonces tú vas a ver que sí es posible. Y esa verdad, el hecho de que Cristo realmente resucitó, no solo tiene implicaciones filosóficas o científicas, tiene implicaciones eternas. Porque como vimos en el pasaje, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. A mí me encanta cómo lo dice Pablo. De hecho, él dice, si Cristo no resucitó, ustedes, nosotros, los que somos cristianos, somos lo más digno de pena. Hemos perdido el tiempo. Pero lo que dice la Escritura, lo que dice el testimonio donde acabamos de leer en los primeros versículos, es que Él sí resucitó y eso lo cambia todo. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada y hay esperanza más allá de la tumba. Por eso, este capítulo que leímos no solo defiende un hecho histórico, sino que proclama una esperanza futura. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y ese es el título de la prédica de hoy, porque Cristo resucitó. Y la idea central que voy a estar desarrollando es que porque Cristo resucitó, la garantía de nuestra resurrección es segura. Por tanto, debemos vivir con expectación. Y vamos a estar dividiendo el pasaje en 4 partes. En primer lugar, veremos que el Evangelio es el fundamento de la fe cristiana.
Y en el segundo punto, en los versículos 12 hasta el 34, vamos a ver que las consecuencias de negar la resurrección son muchas y son eternas también. En tercer lugar, vamos a ver en los versículos 35 al 49 que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los suyos. Y por último veremos la victoria final. Así que vamos a nuestro primer punto. El Evangelio es el fundamento de la fe cristiana. Si la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y la garantía de nuestra esperanza, entonces es lógico, de hecho es indispensable que estemos seguros de su veracidad. Y Pablo sabía muy bien esto. En una cultura que valoraba la lógica y el razonamiento como la de los corintios, no bastaba con afirmar que Cristo había resucitado. Había que demostrar que realmente sucedió. Eran muy escépticos, lo dudaban, querían siempre tener pruebas. Así que Pablo no lo deja como una simple afirmación, sino que va a demostrar que era un hecho histórico. Y en la ciudad de Corinto, que era una ciudad rica, cosmopolita, profundamente influenciada por la filosofía griega, muchos creían que el cuerpo era un estorbo para el alma y que la verdadera liberación consistía en escapar de la materia. Para ellos, hablar de una resurrección corporal, lo menos que les parecía era algo absurdo. Y es por esto que antes de hablar de las implicaciones futuras de la resurrección, Pablo comienza recordando el hecho histórico del Evangelio. ¿Cuál es este? Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día, todo conforme a lo que ya estaba escrito en los Evangelios. Y luego él añade una larga lista de testigos oculares que lo vieron vivo. Pedro, los otros apóstoles, más de 500 hermanos, Jacobo y finalmente él mismo se incluye como uno de esos testigos. Ahora, Pablo no está apelando a una experiencia subjetiva ni a una emoción religiosa. Él está apelando a evidencias objetivas. Está diciendo, esto ocurrió en el tiempo y en el espacio. Hay testigos, hay pruebas, hay historia. Así que la muerte de Cristo y su resurrección no es un mito, no es un invento, es un hecho real. Y él le está diciendo, miren las pruebas. No es una idea simbólica, es un evento real que transformó la historia humana. Así que al entrar en estos versículos 1 al 11, vemos que la fe cristiana descansa en hechos, no en sentimientos. Descansa en un Cristo resucitado que fue visto, que fue proclamado, que fue creído. Y sobre esta base sólida, Pablo construye toda la esperanza del creyente. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Él no adapta el mensaje a la cultura. Más bien, él reafirma el mismo evangelio que ellos habían creído. Él les dice, este es el mensaje por el cual ustedes fueron salvos. No lo cambien, no lo olviden, no lo reinterpreten. La fe cristiana no se basa en ideas filosóficas cambiantes, sino en un hecho histórico inmutable. Cristo murió y resucitó.
Ahora, nosotros vivimos en la actualidad en una cultura muy parecida a la de los corintios. Una cultura racionalista que solo cree lo que puede ver. O una cultura relativista en la que dice que cada uno tiene su verdad. Por tanto, cualquier religión puede ser verdadera para la cultura de hoy. Pero también es una cultura escéptica de todo lo sobrenatural. De hecho, considera ingenuo creer en milagros o en la vida después de la muerte. Y en medio de ese ambiente, el llamado de Pablo sigue siendo urgente. Recordemos y sostengamos el evangelio puro. Mi hermano, no permita que la corriente cultural diluya tu fe, ni que las voces del mundo definan lo que es razonable creer. Quiero dirigir a los jóvenes universitarios estas palabras. Ustedes van a recibir muchos ataques en la universidad de profesores, de compañeros, que le van a hablar en contra de la verdad del evangelio, que le van a hacer pensar que es un mito. No permita que la cultura diluya tu fe. No dejes que la corriente cultural y aspectos de esta vida actual, moderna, te desvíen del evangelio. Mantén tu fe en Jesús. Porque si te aparta del Señor, el día que tengas que dar cuenta delante de Él, va a llorar amargamente. Porque conociste la verdad y la despreciaste. El evangelio nos invita a vivir en obediencia al Señor resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Cada aspecto de nuestra vida debe reflejar su autoridad presente. No te avergüences del mensaje de la cruz y de la resurrección. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aunque el mundo lo considere locura, si conoces a Cristo, tú sabes que es real. Tú sabes que es poder para cambiar, para transformar. Por tanto, defiende con convicción la realidad histórica y espiritual del Cristo resucitado. Permanece firme cuando el relativismo intente decirte que todas las creencias son iguales. No es verdad. La Biblia dice que solo hay un camino. Se llama Cristo. Así que yo te invito a que rechace toda moda teológica que intenta hacer el evangelio más aceptable para el mundo. Tristemente está pasando muy a menudo que las iglesias pastores están acomodando su mensaje para sonar políticamente correcto. Pero lo cierto es que el evangelio es ofensa para el que está en pecado. Si el evangelio no te ofende, probablemente tu conciencia está lejos de Dios. Porque al final el evangelio es el recordatorio de que estamos en pecado, hemos sido condenados y necesitamos un Salvador que se llama Cristo. Quien debería estar ofendido es Dios con nuestro pecado. Y Él mismo proveyó la solución, el medio para que volvamos a ser reconciliados con Él, a Jesucristo. Así que nuestra fe no depende de emociones pasajeras, ni de teorías humanas cambiantes, ni de la aprobación del mundo moderno. Depende del hecho objetivo que Cristo vive. Así que esto es un llamado a que permanezca firme, a que guarde el evangelio, a que lo viva con integridad y lo proclame con valentía. Porque en un mundo que cambia cada día, el evangelio sigue siendo la única verdad que no cambia y no falla. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y siendo esto un tema tan crucial, exploremos en nuestro segundo punto
¿cuáles son las consecuencias de negar la resurrección? Ya vimos que Pablo deja claro que la resurrección de Cristo no es una idea simbólica ni una metáfora espiritual, sino un hecho histórico comprobable. Ahora, en la iglesia de Corinto había quienes, como ya dije antes, influenciados por el pensamiento griego, negaban la posibilidad de la resurrección corporal de los muertos. Ellos decían, bueno, sí, yo creo que quizá Cristo resucitó, pero yo no creo que los creyentes van a resucitar físicamente. Y esa idea parecía inofensiva. Ellos aceptaban que Cristo resucitó. De hecho, parecía razonable para su cultura, pero en realidad es una idea tan dañina que destruye todo el evangelio. Por eso Pablo ahora cambia de tono y dice, si negamos la resurrección futura de los creyentes, estamos negando la resurrección de Cristo mismo. Y si Cristo no resucitó, toda nuestra fe se derrumba. Él no teme seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias. En los próximos versículos del 12 al 34, Él nos muestra lo que sucede si quitamos la resurrección del corazón del cristianismo. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, lo que va a pasar es esto: la predicación pierde sentido, la fe se vuelve inútil, el pecado permanece y la esperanza desaparece. Ustedes ven qué poca consecuencia hay. Así de simple. Nos quedamos en el vacío. En otras palabras, si Cristo no resucitó, la fe no es más que una ilusión moral, un consuelo temporal para los débiles. Los corintios querían mantener el mensaje de Cristo, pero a la vez querían rechazar la idea de una resurrección futura. Y Pablo responde con una lógica contundente y les dice, no pueden separar una cosa de la otra. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco pudo resucitar. Y si Él no resucitó, entonces todo el mensaje apostólico se vuelve vacío. No habría necesidad del evangelio. Pero rápidamente Él afirma y les dice, pero Cristo resucitó. No es un invento. Entonces, si Él resucitó, la fe tiene fundamento. El pecado ha sido vencido. Nuestra esperanza es segura. Una vez más voy a repetir esto. La fe cristiana no se basa en principios morales, sino en un hecho histórico. Algunos le llaman la tumba vacía. Y sin ese hecho todo se derrumba. Ahora, después de seguir la lógica del absurdo, Pablo declara con fuerza el hecho glorioso. Pero ahora Cristo ha resucitado. Esa pequeña frase lo cambia todo. La duda se disuelve, el temor se disipa, la esperanza se levanta. Y en esos versículos, Pablo usa la imagen de las primicias tomada del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel ofrecía las primicias de la cosecha, reconocía que esas primeras espigas eran el anticipo y la garantía de que la cosecha sería mucho mayor. Así también, la resurrección de Cristo es el comienzo y la garantía de nuestra propia resurrección. Es decir, Cristo fue el anticipo de lo que va a ocurrir al final con su segunda venida. Luego, en los versículos 24 al 28,
Pablo levanta nuestra mirada más allá del presente hacia el punto más alto de la historia redentora. Aquí él contempla el momento glorioso en que Cristo consumará su reino y entregará toda autoridad al Padre, no como el que renuncia a su poder, sino como quien completa perfectamente la misión que el Padre le confió desde antes de la fundación del mundo. Y en ese día glorioso, toda potestad contraria será destruida. Los poderes del mal, los reinos rebeldes de este mundo, Satanás y sus huestes y todo lo que se levanta contra la soberanía divina. Ninguna fuerza quedará en pie ante el Rey resucitado. Mis hermanos, Cristo no solo redime a su pueblo, restaura el orden universal bajo el señorío de Dios, de manera que Dios sea todo en todos. Y en el centro de esta victoria cósmica, Pablo destaca el fin del enemigo más temido, la muerte. Qué difícil es experimentar o tener que lidiar con la muerte. Qué duro y triste cuando perdemos a un ser querido. Qué difícil es cuando tú mismo te sientes al borde o al precipicio de la muerte o te han dado un diagnóstico difícil. Y hay una razón para sentir ese temor y esa tristeza. La muerte es un enemigo. La muerte no es de Dios, es un enemigo. Pero ¿sabe cuál es nuestra esperanza cuando hablamos de la resurrección? Que este enemigo será destruido. No habrá más muerte. No quedará como una sombra del pasado ni como un recuerdo doloroso. Será totalmente vencida y destruida para siempre. Por eso podemos decir, la tumba no tendrá la última palabra. Esa muerte, la muerte que entró por un hombre, Adán, será expulsada del cosmos por el segundo Adán, es decir, por Cristo mismo. Y voy a hacer un paréntesis breve. Una de las razones por la que yo me identifico por el amilenialismo es esto. Si después que Cristo venga la muerte es destruida, no podemos esperar que haya más muerte. Ahí termina. No debería haber otra tribulación más, porque con su venida la muerte misma va a ser destruida. Ya no podrá hacer más daño. Ese es el destino hacia el cual se dirige toda la creación, la plena restauración del dominio de Dios, donde la vida triunfa sobre la muerte, la justicia triunfa sobre el pecado y el orden triunfa sobre el caos. Lo que comenzó con la resurrección de Cristo culminará con la resurrección gloriosa de su pueblo y la rendición total de todo poder ante el trono del Padre. Así que Pablo no solo defiende la resurrección como una verdad doctrinal, sino como el centro mismo del propósito eterno de Dios. Que Cristo reine hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies y que en ese triunfo final el universo entero proclame la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Así que mi hermano, mi hermana, porque Cristo resucitó, yo te invito a que no aceptes un cristianismo sin resurrección. Un Cristo muerto puede inspirar, pero no puede salvar. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, yo estoy seguro que hoy no estuviéramos aquí.
La razón por la que millones y millones de personas proclaman la verdad de Cristo es porque están convencidos de que Él se levantó de la muerte y es la garantía de que un día nosotros también lo haremos. Yo te invito a que afirmes con valentía la realidad de la resurrección cuando el mundo te diga que solo importa el mensaje espiritual de Jesús. Hoy lo ponen bonito. Bueno, Jesús tuvo buenos principios, fue un gran maestro y yo creo que debemos hacer lo que Él dice. Pero si eso es tu cristianismo, te tengo mala noticia. Sigues en tus pecados y delitos. Porque es mucho más que eso, es creer que Él es el Cristo resucitado, el Señor, Rey de la creación, quien puede salvar. Si no hubo poder para resucitarlo a Él de la muerte, tampoco va a haber poder para resucitarnos a nosotros. Es así de simple. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio completo, con cruz y tumba vacía, porque solo el Cristo resucitado tiene poder para transformar vidas. No un simple mensaje que parezca bonito, es el mismo Cristo. Así que yo te invito a que creas con convicción. La fe cristiana no es un salto al vacío, es una confianza en un evento histórico con consecuencias eternas. ¿Cuántas veces vivimos como si Cristo todavía siguiera en la tumba? Como si Él no tuviera poder para lidiar con nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos en las dificultades que enfrentamos. ¿Cuántas veces vivimos sin esperanza? Pero este mensaje no es para vivir desesperanzado, más bien es un llamado a vivir con una esperanza activa, sin temor a la muerte, confiando en el poder de aquel que ya la derrotó. Mis hermanos, porque Cristo resucitó realmente, podemos vivir con propósito, podemos servir con esperanza y podemos enfrentar la muerte en paz. Déjeme hacerle una pregunta simple. Si todo lo que existe, como dice el refrán, si el muerto con tierra tiene, si el día que morimos termina todo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito? La vida toma sentido, tiene propósito, porque Dios nos ha dado propósito. Y todo se va encaminando a ese momento glorioso. Pablo dice, estas leves tribulaciones momentáneas. Él vive con una expectación tan grande de que lo que estamos atravesando, las dificultades, las pruebas, son momentáneas, porque nos espera la eternidad con Cristo. Ahora, en el tercer punto vamos a ver que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los suyos. Después de haber mostrado las consecuencias devastadoras de negar la resurrección, Pablo anticipa la objeción más común. ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo no sé si usted sea muy curioso y usted dirá, ¿será que yo voy a resucitar con muchas arrugas? ¿Será que voy a ser calvo todavía? ¿Cómo voy a resucitar? Con el defecto. Bueno, puede que tu pregunta sea sincera, pero la de los corintios no era una pregunta sincera, era una burla incrédula. Los corintios consideraban el cuerpo algo inferior o corrupto, lo consideraban una prisión del alma. En su mente,
pensar en una resurrección corporal era absurdo porque ellos valoraban lo espiritual y despreciaban lo material. Pero aquí vemos a Pablo valiente otra vez. Él no huye del desafío. Él responde con firmeza, con lógica y con convicción espiritual. Él les dice, no se trata de un intento de revivir el mismo cuerpo mortal, sino de una transformación gloriosa operada por el poder de Dios. Él explica que la resurrección no es una simple restauración, sino una nueva creación. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así también los suyos resucitarán semejantes a Él. Y una vez más, Él usa aquí una imagen sencilla pero profunda tomada de la naturaleza, una semilla. Él dice, lo que tú siembras, cuando tú siembras una semilla, no cobra vida si no muere. Cuando una semilla cae al suelo, cuando está en la tierra, parece desaparecer. Pero en realidad muere para dar lugar a una nueva forma de vida. Así también ocurre con el cuerpo humano. Lo que ahora se entierra no es una pérdida, sino una siembra. Lo que se entierra en debilidad, Dios lo resucitará con poder. Y esta analogía enseña dos verdades. Primero, la continuidad. El cuerpo resucitado tendrá identidad con el actual, así como la planta proviene de la semilla. Pero la segunda verdad que enseña es la transformación. Será distinto en gloria. Como la flor supera infinitamente a la semilla que le dio origen. Ya no vas a tener un cuerpo con achaques, con dolor, con enfermedad. Es un cuerpo perfecto, glorificado, transformado, libre de toda corrupción pecaminosa o mundana. Pablo destruye el argumento griego con este otro argumento. La resurrección no es irracional, sino que refleja el mismo principio de vida que Dios puso en la creación. De hecho, él eleva la reflexión y dice, si en la naturaleza hay variedad de cuerpos terrenales y celestiales, el sol, la luna, las estrellas, ¿por qué sería imposible para Dios dar a sus hijos un cuerpo glorioso y distinto? Piénselo por un momento. El Dios que dio forma a todo el universo. Yo no sé si usted ha oído el tema creación ex nihilo, que quiere decir creación de la nada. Cuando no había nada, Él creó. Si este Dios que dio forma a todo el universo, que separó la luz de las tinieblas, que adornó los cielos con estrellas y dio vida al polvo, si Él tuvo poder para hacer todo eso, ¿no tendrá poder para transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos? ¿Se da cuenta? Nada es demasiado grande ni demasiado complejo para Él. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que actúa en los creyentes. El Dios que habló y el universo existió no está limitado por las leyes que Él mismo estableció. Es decir, las leyes naturales no lo restringen, son más bien instrumento de su sabiduría. Si Él puede crear vida de la nada, ¿por qué no puede recrear lo que ya existió? Y he insistido mucho en esto porque muchas veces limitamos a Dios en nuestras mentes.
Pensamos en Él dentro de las categorías de lo posible o lo racional, como si fuera una versión más grande de nosotros mismos. Dudamos de su poder cuando las circunstancias parecen imposibles, cuando la ciencia no tiene explicación o cuando la muerte toca lo que amamos. Pero déjame decir esto una vez más, el Dios de la resurrección no es un Dios pequeño. Él trasciende nuestro entendimiento y opera más allá de los límites humanos. Por eso, mis hermanos, cuando contemplamos el misterio de la resurrección, no solo debemos asombrarnos de lo que Dios hará con nuestros cuerpos, sino que debemos adorar, como dice la canción que cantamos hace un momento. Ven a adorar al que resucitó. Porque un hecho tan glorioso no puede tener otra respuesta que rendirnos en adoración. Dios no solo promete transformar nuestra materia corruptible, también promete renovar nuestra mente, nuestro corazón para creer en grande, para confiar sin reservas, para vivir con una fe que no se rinde ante lo invisible. Así que yo te invito, mi hermano, a que cuando enfrentes la duda o el temor, recuerda quién es tu Dios. El que sostiene las galaxias, sostiene también tu vida. El que ordena los planetas en sus órbitas, tiene poder para levantar tu cuerpo del polvo. Se ha puesto, piense un poquito en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cómo el mundo da vuelta, cómo gira y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Cómo tenemos oxígeno para respirar y no estamos preguntando a cada momento, ¿se va a terminar ese oxígeno? Cómo cambian las estaciones, hay calor, luego hay más fresco. ¿Y de quién depende todo eso? Dios mismo lo sostiene con el poder de su fuerza. Y si es capaz de hacer todo esto, ¿cuánto más será poderoso para levantarnos? El que venció la muerte en Cristo te promete una existencia gloriosa y eterna. El Dios que comenzó la creación con su palabra no dejará inconclusa su obra redentora. Él llevará a plenitud lo que inició en Cristo y un día tú mismo serás parte visible de su nueva creación, reflejando la gloria de su Hijo. Otra vez, a veces olvidamos quién es el Dios a quien servimos. Recuerdo una conversación con una señora que me dijo: el mundo está tan malo que parece que se le salió de las manos a Dios. Ahora, esta frase resume el pensamiento de muchos hoy. La idea de que piensan que Dios perdió el control, que el mal se desbordó y que ya ni siquiera el Creador puede poner orden. Pero ¿sabe cuándo ocurre eso? Cuando medimos a Dios con los límites humanos. Pensamos que porque nosotros no entendemos lo que pasa, Dios tampoco lo entiende, o porque el mundo parece fuera del control, pareciera que ya Dios no reina. Pero cuando miramos las Escrituras vemos lo contrario. Efesios 1:11 dice: Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Salmo 103:19, su reino domina sobre todos. Job 42:2, nada puede estorbar los planes del Señor. El Dios a quien adoramos es grande, poderoso, maravilloso. Ahora, la idea de esa señora
Es la misma incredulidad que se refleja también en la cultura popular. En esa famosa canción de Ricardo Arjona, donde él habla del verbo, que sea verbo no sustantivo, ya casi al final de su canción, él le dice a Jesús que se quede allá arriba, que los que actuaron como él ya están boca arriba. Yo no sé si usted ha prestado atención, pero eso es una herejía fuerte. Y él le dice así: quédate allá arriba, que no venga. Con ironía, él expresa la visión cínica del mundo, un mundo que no niega del todo a Dios, pero lo prefiere lejano, un espectador inofensivo que no interviene. Pero el Dios de la Biblia no es un espectador pasivo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, con el poder de su palabra, perdón. El mismo Dios que traza el curso de las galaxias tiene poder para levantar un cuerpo del polvo y hacerlo glorioso. Ese mismo Cristo que fue resucitado, ese mismo poder que resucitó a Cristo sigue actuando hoy, sigue guiando la historia hacia su consumación. No hay lugar para la duda. Por eso, mis hermanos, cuando dudamos de su poder, cuando pensamos que las cosas se salen de su control, necesitamos volver a mirar el Evangelio. Porque el Evangelio nos recuerda que Dios nunca ha perdido el control. Ni siquiera cuando el mundo pensó que lo había derrotado en la cruz. Allí, en el momento de mayor aparente debilidad, Dios estaba obrando su mayor victoria. La cruz y la tumba vacía nos demuestran que su soberanía no dependen de circunstancias visibles, sino de su propósito eterno. El Evangelio nos enseña que Dios gobierna incluso en medio del mal, que usa lo que parece derrota para traer redención y que nada puede frustrar su plan perfecto. Así que después de demostrar que el Dios creador tiene poder para transformar lo mortal en inmortal, Pablo dirige ahora nuestra mirada al momento culminante de esa transformación, el día en que la muerte misma será derrotada para siempre. Y con esto llegamos a nuestro último punto, la victoria final sobre la muerte, versículos 50 al 58. Hasta aquí el apóstol Pablo ha afirmado que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los suyos. Pero ahora nos muestra cómo y cuándo se cumplirá esa gloriosa promesa. Porque la esperanza cristiana no termina en el sepulcro vacío, sino que apunta hacia la consumación final del plan redentor cuando Cristo regrese y todo su pueblo sea revestido de gloria. El propósito de Cristo no es solo redimir el alma, es restaurar completamente al ser humano, cuerpo y espíritu. Por eso Pablo explica en el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestra condición actual, limitada por mortalidad y el pecado, no pueden entrar en la plenitud de su gloria. Es necesario que seamos transformados y ese milagro ocurrirá en un instante. Puede verlo en el versículo 52, donde dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí nos lleva a la escena más gloriosa de toda la historia, la venida de Cristo. La resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y la victoria definitiva sobre la muerte.
Como dije hace un momento, lo que comenzó con la resurrección de Jesús culminará con la resurrección de toda su iglesia. La historia del Evangelio terminará como empezó, con poder, con gloria y con vida eterna. Y ese triunfo no es solo una promesa futura, es una esperanza viva que nos impulsa a perseverar hoy, que nos impulsa a vivir con gozo aún en medio de las dificultades. Por tanto, debemos mantener nuestra mirada puesta en Él. El triunfo de Cristo nos impulsa a mantenernos firmes, a ser fieles, sabiendo, como dice el versículo 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese solo versículo es glorioso. Cuando tú sientas que todo lo que has hecho por el reino de Cristo parece inútil, lee ese versículo que te está diciendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Quizá no lo noten los líderes de la iglesia, quizá no lo noten otros hermanos, pero tu trabajo en el Señor no es en vano. Si creemos que el mismo Dios que resucitó a Cristo transformará también nuestros cuerpos y renovará toda la creación, entonces, mis hermanos, no podemos vivir como el que no tiene esperanza. Nuestra fe no es una simple creencia futura, es una esperanza activa que cambia la manera en la que vivimos hoy. No es solo allá en aquel momento, es lo que está haciendo aquí, ahora. Esa esperanza nos impulsa a mantenernos firmes en medio del sufrimiento, a servir aunque nadie lo reconozca, a mantenernos firmes cuando el mundo se derrumba. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano, porque servimos a un Dios que tiene el poder de levantar al muerto, de restaurar lo que se ha roto y de cumplir con cada una de sus promesas. Así que la invitación es a que vivamos con la confianza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esa certeza nos debe llevar a vivir con fe, con gozo, con una esperanza que contagia a los demás. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Mucho, ¿verdad? Muchas cosas. La resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico que celebramos una vez al año, es una realidad viva que lo cambia todo. Porque Cristo vive, nuestra fe tiene fundamento, nuestro futuro tiene esperanza y nuestra vida tiene propósito. Si Jesús no hubiera resucitado, todo fuera en vano. Pero Él resucitó y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento, en que enfrentamos la muerte, en la que enfrentamos las dificultades del presente. Nos asegura que lo que parece perdido no lo está para siempre, porque el Dios que venció la tumba sigue obrando en favor de su pueblo. Y es por eso, Iglesia Oasis, vivamos con esperanza. No vivamos con una esperanza pasiva que solo espera que llegue un día lo que va a ocurrir, sino con una esperanza real que nos mueve a amar a los demás, a servir, a perseverar, a proclamar la verdad del Evangelio, a vivir como el que tiene propósito, porque sí hay propósito en Cristo. Y si tú que escuchas hoy aún no has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que no hay mensaje más urgente que este.
Sin Cristo no hay esperanza después de la muerte. Sin Él la vida termina en vacío y juicio. La resurrección no es un mito que pueda ignorar, sino un hecho que te obliga a decidir. Si Cristo realmente venció la muerte y lo hizo, no hay neutralidad posible. O tienes a Cristo y tienes la esperanza de un día estar con Él, o vives sin Cristo y un día vas a tener que sufrir la consecuencia eterna de tu decisión. El Cristo resucitado te llama a arrepentirte, a creer en Él, no como una idea religiosa, sino como el único Salvador que venció el pecado, que venció la muerte, que puede transformar tu historia. Así que entrega tu vida a Cristo. Y si hay aquí algún hermano que ha estado viviendo con temor, que ha estado quizás con dudas, jóvenes que han estado en la universidad y le han vendido ideas equivocadas, hermanos que han estado atravesando situaciones difíciles, nuestro Dios es todopoderoso. Y el mismo Cristo, el mismo Dios que resucitó a Cristo, es el mismo Dios que sigue obrando en nosotros y que nos asegura que un día la muerte no va a tener la palabra final. Él tiene la palabra final. Amén. Así que encuentra consuelo en la palabra. Este capítulo es increíble. Vuelva y léalo, vuelva y saboréelo, vuelva y recuerde. Ahora, como dijo Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicción, hay pruebas, pero la esperanza es mayor, porque nuestro Dios es mayor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la verdad de que un día estaremos para siempre en tu presencia. Gracias, Señor, porque la muerte no pudo sujetarte. Fuiste levantado con poder y nuestra esperanza es que un día también lo seremos. Anhelamos ardientemente que llegue ese momento donde sea manifestado con poder tu gloria y donde aún la misma muerte sea destruida. Mientras tanto, rogamos, Señor, ayúdanos a vivir con fe, con esperanza viva, con nuestra mirada puesta en ti. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.